Hola a todos, bienvenidos al curso Samplers y Muestreo. Mi nombre es Daniel de la Fuente. Hola amigos, bienvenidos a este 10º vídeo del curso Samplers y Muestreo. En él vamos a tomar en cuenta un asunto, creo que interesante, que aunque muchos de vosotros lo tengáis claro, lo tengáis solucionado, bueno, hay gente que le puede venir muy bien estos consejos, ¿no? Sobre todo con el tema de las tecnologías actuales, los pesos de las librerías y la diversidad de formatos en los que se guardan los programas y las muestras de los diferentes samplers, tanto antiguos como los nuevos, los virtuales. Vamos a pegar un repasito y os voy a aconsejar cómo lo haría yo y cómo lo hace muchísima gente a la hora de trabajar con esos bancos de sonidos y que no nos supongan ningún problema ni ningún desajuste en nuestro ordenador o nuestro modo de trabajo, ni que nos cree ningún problema. También, y a modo de un poco de colofón de este curso, me gustaría, he hecho para vosotros un pequeño vídeo agradecimiento a todos aquellos samplers pioneros que durante aquellos años eran los únicos que había y los que nos hicieron las delicias de los usuarios que los poseímos, alguno de ellos, digamos que a modo de agradecimiento, y que, bueno, también son parte de y referencia de cómo se trabaja ahora un sampler, y ya lo habéis podido ver durante el curso. Es un regalillo que os hago a modo de agradecimiento a aquellos samplers vintage. Bien, vamos a entrar en materia directamente y ya lo vais a ver por vosotros mismos, ¿vale? Vamos a la materia que nos ocupa. Bueno, pues como todos podéis imaginar, en la época primera de los samplers, teníamos lo que teníamos para organizarnos las librerías de sonidos. Ya os he explicado que todo se hacía a través de disquetes de, en primer lugar, 5 1/4, luego pasaron a los floppy disk, a los discos de 3,5 pulgadas, y toda la organización de esas librerías se hacía, pues eso, con enormes maletones de disquetes donde organizabas de alguna manera tus librerías, baterías, percusiones, bajos sintéticos, cuerdas, etcétera, ¿no? O bien formatos disqueteras que se vendían, que eran de plástico, que eran cajas donde poder organizar tus disquetes. Los que trabajábamos con enormes librerías de disquete utilizábamos maletines donde teníamos ahí todo organizado como buenamente podíamos, para tener un poquito de todo a la hora de trabajar en un estudio o trabajar en casa también, tenerlo todo a mano. Bien, transcurrido el tiempo, vinieron a echarnos una mano unos pequeños artefactillos que nos quitaron un poquitito de peso de encima a la hora de desplazarnos.
de estudio en estudio, que eran los primeros hard disk, los primeros discos duros externos, bueno, pues que nos permitieran una capacidad mucho más grande de memoria, de guardar bancos de sonidos, que los típicos disquetes. Y no eran más que estos chiquitillos que vinieron a salvarnos la vida, solucionándonos un problema muy gordo, que era los inmensos maletones de disquetes, ¿no? Que podías guardar, dependiendo de la capacidad, pues podías guardar un buen número de bancos de memoria y de programas, de samplers. Incluso hasta te permitían guardar hasta el sistema operativo, si es que había una edición nueva del sistema operativo que mejorara tu sampler físico. Bien, los formatos, ya os comenté que en principio eran variados. Empezó funcionando el SCSI, sigla de SCSI, hasta la incorporación, bueno, hubo otros formatos también mucho más rápidos que incluso que el SCSI, como es FireWire, disquetes externos de FireWire, y hasta la incorporación de los más modestos USB, formato USB, conexiones USB, y la aparición del USB 2 y el USB 3. Digamos que esto nos ayuda un poquitito a tener como más clasificadas esas baterías, esos bancos de sonido, de fuera batería, bajo, cuerdas, guitarras, metales, etcétera, voces, de forma que lo tuviéramos todo un poquito más organizado, aparte de los disquetes, ¿no? Esa es la forma de trabajar con los samplers físicos que teníamos entonces. En aquellos momentos no existían los problemas que tenemos ahora, porque las librerías no eran tan enormes, no eran tan compactas, no eran tan pesadas en términos de almacenaje, de megas, gigas, y aparte todo esto era una cuestión externa, tanto los disquetes eran externos como los discos duros externos que incorporábamos solían ser externos. El sampler, o en su caso el ordenador, quedaba libre de todo este mare magnum y batiburrillos de sonidos y programas con los que teníamos que trabajar. Pues bien, el problema grande y gordo comienza cuando, con motivo de la aparición de los samplers virtuales, lo que se utiliza en concreto para todo el funcionamiento de esos samplers es el propio disco duro del ordenador, es decir, donde se encuentra el sistema operativo del ordenador, sea Windows en caso de PCs, sea Mac OS en plataformas Apple, donde están todos los programas sobre los que estamos trabajando y, claro, todos estos samplers tienen que vincular sus librerías de sonidos en el propio disco duro del ordenador, que en principio por defecto lo hace así. ¿Qué es lo que consigue esto? Pues que llenemos un disco duro, independientemente de la capacidad sea más alta o más baja, donde lo estamos utilizando para todo, es decir, donde está nuestro sistema operativo, donde están nuestros programas, donde están nuestros plugins, y donde muchas de las veces estamos grabando directamente las pistas de audio, y además lo llenemos con librerías de sonidos de sampler virtual, que, como ya os he dicho antiguamente, bueno, pues creo recordar que un CD-ROM de Apple para Atari, un CD-ROM de Atari, un CD-ROM de Akai, venían a ser unos 700 y pico megas, no llegaba a 800, no solía llegar a 800. Pero claro, ahora las librerías, como podéis ver y comprobar por vosotros mismos, son enormes y tienen unos pesajes enormes. Ya hemos hablado de este tema anteriormente en algún vídeo de este mismo curso.
Como os decía, hay algunas librerías comerciales que llegan a pesar hasta 4 gigas, una sola librería. Bien, iros añadiendo librerías y veréis dónde va el disco duro de vuestro ordenador. Llega un momento en que lo tenemos saturado. Bien, ¿cuál es la solución que se propone muchísima gente? Que es, pues, externalizar esos bancos de samplers a un artefacto interno, lo que estábamos hablando antes, un disco duro externo, discos duros externos, sitios donde no tengamos que penalizar a nuestro disco duro de trabajo de nuestro ordenador con todas esas librerías con unos pesos enormes y dejemos hueco libre a ese disco duro para trabajar. Bien, es una de las opciones más aplaudidas y además los diseñadores y creadores de software se dan cuenta de ello y nos dan opciones incluso para relocalizar los bancos de sonidos. Os pongo un ejemplo que muchos conoceréis, Logic Pro. A la hora de instalarlo, instalas el programa, pero además viene por añadido con unos bancos de samplers, unos sonidos de muestra, una librería de sonido y además viene con unos loops de percusión y baterías y tal enormes, con un montón de loops que podemos trabajar en Logic. Bien, las últimas, lo que he leído no lo he mirado, pero creo que lo que instala Logic entre librerías de sonidos y loops de percusión y de baterías, creo que se acerca a más de 30 gigas. Simplemente Logic, lo que trae Logic. Ya no estamos hablando ni de XS24, ni estamos hablando de Contact. Estamos hablando de la propia, la que te viene un poco de regalo con Logic Pro 10. Estamos hablando de 30 y tantos gigas. Bien, a lo mejor muchas veces de sonidos que jamás vas a utilizar porque tu forma de componer, los sonidos que tú utilizas no tienen nada que ver con los que te vienen de regalo. Y los loops y no utilizas loops, por ejemplo, prefieres programar tus baterías. Bien, ahí tenemos un problema. ¿Qué hacemos con esos 30 y tantos gigas? Bueno, Logic da una opción que no, según he leído, unos la aplauden, otros no la aplauden tanto, que es utilizar una función llamada relocate para reubicar todo ese contenido en el lugar que vosotros decidáis, que generalmente debería ser utilizado fuera del disco duro, es decir, sacar todas esas librerías fuera del disco duro, llevarlo a un disco duro externo que os permita tener todo eso almacenado ahí, dedicar un disco duro completo a librerías de sonidos, sería un poco lo más plausible. Pero bueno, depende. Sí os digo que en un momento dado el tener la librería dentro del propio disco duro te da un poquitito más de agilidad a la hora de cargar sonidos. El externalizarlo suele generar un pelín, depende del sistema que tengáis, un pelín de retraso. Pero bueno, yo creo que aunque tuviera un poquito más de retraso a la hora de localizar la librería en un disco duro externo, creo que es preferible a tener un disco duro interno rebasado y completo de memoria, que os dé problemas a la hora de grabar audio en tiempo real. Ahí también entraríamos con un problema de cómo hacen todos los aparatos, todos los samplers, esa función para tener esa relocalización controlada, ¿no? Y es de lo que, si queréis, vamos a hablar un momentito de cómo lo hace un poco cada uno. Bueno, pues por empezar por algún lado, vamos a empezar hablando de XS24, que era el sampler de referencia de Logic, y cómo, por ejemplo, trabajaba el tema de las muestras. Os recordaréis que os comenté
que durante un tiempo fue referencia y muy usado por permitir la opción de importar a formato sampler interno de ordenador todas aquellas librerías que venían del formato Akai CD-ROM. Traía una opción que era la de leer esas librerías en CD-ROM en formato Akai, cosa que uno podía hacer, y poder importarlas a su modo de trabajo, a su funcionamiento interno. Que prácticamente Akai y Apple, bueno, pues tenían una opción se entendían entre ellos básicamente. De hecho, cuando tú comprabas un disco duro y querías formatearlo para Akai, para almacenar librerías, primero le tenías que hacer un formateo de Apple. Y una vez formateado en un Apple, en un Macintosh, ya te permitía hacer el formateo, el sampler de 900, el 1000 o eso te permitía formatearlo para Akai. De hecho, siempre se han entendido ahí. Entonces era esa opción. Tú metías un CD-ROM de Akai en la disquetera, vamos, en el CD-ROM de un Macintosh y los pulsabas. No lo entendía por el formateo. Pero si lo abrías con el EXS24, te permitía leerlo e incluso importarlo. Lo salvaba, programas y muestras. Los programas los salvaba quiero recordar, en formato .exs. Y las muestras solía pasarlas a AIF, que sabéis que es el formato base de Akai para ficheros de audio, el formato .aif o .aiff, AIF. A día de hoy, prácticamente a nivel informativo vuestro, os diré que, bueno, pues es un formato que cada día se utiliza menos en detrimento del WAV, que se ha quedado como estándar de ficheros de audio. De hecho, en cualquier programa de Apple, Macintosh, podéis seguir trabajando en AIF, pero prácticamente ya todo el mundo trabaja en WAV. Igual que antiguamente, mismo Pro Tools utilizaba siempre los formatos SD2, Sound Designer 2, y desde hace mucho tiempo podéis trabajar en WAV perfectamente en un Pro Tools. Y bueno, pues lo que en este caso concreto del X64 lo convertía a las muestras a AIFF. Bien, todo esto iba al disco duro interno, por supuesto, del ordenador. Tú esas librerías que tú extraías de esos CD-ROMs de Akai los almacenaba en el disco duro propio del ordenador. El funcionamiento era curioso, porque tienes una carpeta en una ubicación con los programas de los nombres de los programas y el contenido de las muestras, pero las muestras estaban en otra carpeta y en otra localización diferente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, os comento que los programas de X64 los guardaba en el directorio biblioteca Application Support Logic Sampler Instruments. Ahí es donde te guardaban los programas en formato XS. Luego las muestras iban por otro lado. ¿Eso qué es lo que nos ayuda? Nos ayudaba para que en un momento dado todas esas carpetas con todas esas muestras pudiéramos ubicarlas en un disco duro externo y así liberar el disco duro interno de toda esa cantidad bruta de información si os habéis dedicado a rescatar todas esos CD-ROMs de Akai que durante un tiempo hicieron furor y tuvieron las mejores librerías de sonido de varias décadas. Bien, ¿cómo hay que hacer esto?
os digo, los programas tienen que estar donde os digo, en esa directriz, ¿no? La carpeta que está en biblioteca, os repito, Application Support Logic Sampler Instruments. Ahí tienen que estar los programas para que XS24 los encuentre. ¿Cómo hacer para que ese redireccionamiento de la carpeta donde están todas las muestras de esos programas los encuentre XS24? Muy bien, a la hora de cargar un programa os va a decir que no lo encuentra y que lo busquéis a mano o lo busquéis automáticamente, ¿no? De una de las dos maneras, cualquiera de las dos maneras, o bien el ordenador, el sistema operativo empezará a buscar dónde se encuentran esas muestras, o bien lo podéis buscar a mano, ¿no? Buscando la raíz, sabiendo que es al disco duro que esté, donde está esa carpeta, y le dices, estas muestras están aquí. Entonces ya directamente el XS24 hace un index, ¿sabe? Y os indica que esas muestras están externalizadas en ese CD-ROM y en esa carpeta y en esa dirección donde vosotros lo habéis ubicado. Es una muy buena manera de todas esas librerías de XS24 tenerlas fuera. Bien, de esa manera liberamos bastante memoria a los que hayáis trabajado con XS24 y hayáis importado esas librerías de Akai. Liberar bastante memoria de vuestro disco duro que la podéis utilizar para otra cosa. Es una muy buena solución. Y ahí tenéis cómo hacerlo, los que utilicéis o los que tengáis programas de XS24 para poder hacerlo muy sencillamente. Recordar luego indexar para que XS24 sepa dónde habéis metido las muestras en ese disco duro externo. ¿Vale? Una vez localizada la primera vez, no os va a volver a dar guerra. Siempre se va a dirigir a esa dirección, a ese disco duro externo, y habéis despejado un poquitito vuestro disco duro interno para otro tipo de necesidades. Pues bien, en el caso concreto de Kontact, el procedimiento es bastante parecido a XS24. No es exactamente igual, pero la manera de hacerlo es muy similar. Bien, sí, las librerías de Kontact también pueden ser externalizadas a un disco duro externo, y no solamente puede ser, es recomendabilísimo, por una sencilla razón que ya os he dicho, por el peso que tienen muchas de ellas. Si estamos hablando de librerías de 4 gigas, por ejemplo, y imaginad que podéis adquirir 10, estamos hablando de 40 gigas. Es una barbaridad. Y pensad que todo ese espacio del disco duro interno lo podríais haber dedicado a otro tipo de cosas, como por ejemplo grabaciones a disco duro de audio. Es muy recomendable, altamente recomendable, que todas esas librerías pasen a un disco duro, de forma que no sobrecarguéis ese disco de información e incluso podáis tener un sitio fijo donde sepáis que tenéis todo ese material, esas librerías, tanto en un formato como en otro. Por ejemplo, podéis tener un disco duro externo para tener las muestras de XS24, para tener las muestras y las librerías que os regala, que vienen con Logic Pro, e incluso añadirlas de Kontact. Lo tenéis todo direccionado en un mismo sitio. En caso de que tengáis algún problema, ya sabéis dónde tenéis que acudir a la hora de buscar el índice de un programa determinado, ¿no? El caso de Kontact es un poquito la única diferencia así más que llama más la atención. Es que, por ejemplo, Kontact sí guarda los programas y las muestras en la misma carpeta, al contrario que os acabo de comentar que hacía XS24. Tanto programa como muestras están dentro de la misma carpeta, luego están esas subcarpetas de los bancos y de las muestras y tal.
Los programas como ya sabréis todos, los programas de XS20, de Contact, tienen la terminación NKI de Instrument. Son programas de Native Instruments que tienen esa terminación para los instrumentos, ¿vale? Ahí lo vais a, si abrís cualquier librería, lo vais a poder ver por vosotros mismos. Tienen esa terminación .nki. Bien, luego las muestras tienen otros indicativos, creo que concretamente NKC y NKX. Bien, bueno, así son los formatos de Contact, cada uno trabaja con su formato. También he llegado a ver librerías directamente que, aunque tengan su programa NKI, dentro del fichero de muestras tienen formatos .wav. Me imagino que Contact podrá trabajar directamente en varios formatos. Bueno, pues es un poquito averiguar un poco más las tripas de Contact, pero vamos, que sepáis que esos suelen ser los formatos con los que generalmente suele trabajar Contact. A la hora de externalizarlo, pues bien, según lo tengáis descargado, lo podéis mandar directamente después de instalar la librería en vuestro programa, en vuestro Contact. Lo suyo sería desplazarla a ese disco duro externo, y a la hora de indexarla, como todos los programas, os va a decir lo mismo: no encuentros en librerías, dinos dónde están y tal. Y bueno, pues es una cuestión de poneros a buscar, de buscarlas, si sabéis dónde están, como en este caso lo tenéis sencillísimo. Disco duro externo, una carpeta con, por ejemplo, Contact Libraries, por ejemplo, o librerías de sonidos Contact. Y ahí, si tenéis centralizado todo, no vais a tener ningún problema en encontrar nada. Dejáis que Contact localice, o le ayudáis a localizar dónde está tanto programa como muestras, y en el momento en que Contact le haga el index a ese programa para saber dónde se encuentra, no va a tener ningún problema en que la próxima vez que lo utilicéis vaya directamente a ese disco duro externo. Sabéis que la mayoría de los ordenadores trabajan así, ellos crean sus index para saber dónde están todas las cosas que necesitan en cada momento. Bien, os repito que en el tema de las librerías de Contact, debido al pesaje enorme que tienen muchas de ellas, es muy altamente recomendable que utilicéis este tipo de técnica de sacar fuera del disco duro del ordenador esas librerías. Vuestro ordenador os lo va a agradecer, y vuestro disco duro mucho más todavía, al liberarles de toda esa carga de tener esa cantidad ingente de información de muestras. Bueno, le están quitando espacio para otra cosa. Bien, y como os vuelvo a repetir, siempre es bueno tener localizado en un sitio donde está cada cosa. Si tenéis un disco duro para muestras, librerías, ya sabéis dónde tenéis que acudir en el caso de que un programa del formato que sea no encuentre un programa o no encuentre unas muestras. Ya sabéis dónde está. Bien, esa es una de la manera más aplaudida por todo el mundo a la hora de gestionar todo el tema de las librerías de sonidos, de samplers virtuales, que a día de hoy prácticamente es lo que estamos trabajando prácticamente todos. Cuando lo tengáis organizado lo vais a agradecer, porque vuestro disco duro va a funcionar mejor y vais a tener todo mucho más claro cómo está todo organizado en vuestro ordenador. ¿Vale? Ese es mi consejo, eso es lo que recomienda muchísima gente. Os podéis meter muchísimos vídeos de YouTube donde lo recomiendan ampliamente, tener externalizadas esas librerías de sonidos, de sampler, tanto las propias de Logic como las de samplers, ¿no? XS24 o Contact o el sampler que sea. Bien,
es un consejo que os doy yo también y que funciona. Y que funciona bastante bien, ¿vale? Vuestro ordenador y vuestro disco duro os lo agradecerán. Pues bien, llegados a este punto, casi que doy por concluido este curso de samplers y muestreo, pero como siempre hago, dejando un poquito la puerta abierta a vuestras dudas, vuestras necesidades y comentando, como hice en el curso Todo sobre MIDI, que dejo abierta la puerta de que alguien me diga, pues mira, ¿por qué no profundizamos en este tema que lo considero importante o muy interesante? Bueno, pues os dejo abierta esa puerta para sugerirme un posible otro vídeo sobre algo que, bueno, podamos profundizar, podamos sacarle un poquito más de tripa, ¿no? Bien, quisiera agradeceros a todos los que habéis seguido este curso, vuestra fidelidad. Ya sabéis lo que os digo siempre, bueno, pues una ayudita vuestra de una suscripción, un me gusta, un comentario. Nos viene muy bien. Vuelvo a reiterar esos mensajes que estoy recibiendo de agradecimiento a estos cursos que estamos realizando tanto Sergio como yo, donde estamos intentando pues abrir todo el conocimiento que tenemos o que tengo yo en particular con mi propia experiencia y ofrecerlos de esta manera tan sencilla pero gratuita al fin y al cabo, ¿no? Desear que haya sido esclarecedor. Bueno, creo que hemos empezado sabiendo lo que es un sampler, destripando y, bueno, conociendo cómo funciona un sampler, viendo sus partes. Hemos aprendido a muestrear, hemos aprendido a ver cómo se utiliza, qué es eso de las frecuencias de muestreo y los bits de resolución, y etcétera, etcétera, y samplear una muestra, editarla y cómo realizar programas con ellas, ¿no? Y ahora un poco en este último vídeo, pues viendo cómo organizarlas. Creo que no me dejo nada en el tintero. Bueno, pues profundizar, se puede profundizar en cualquier cosa, pero bueno, digamos que lo dejo un poco a vuestra necesidad. Yo en principio, bueno, creo que doy por finalizada y por concluida mi meta finalizada, conseguida, ¿no? Explicaros desde el principio hasta el final qué es un sampler y cómo funciona, y que le dediquéis el tiempo y que os ayude a disfrutar tanto como lo hemos disfrutado todos nosotros, los que llevamos tantos años trabajando con ellos y tanto nos han hecho felices, ¿no? A la hora de hacer un arreglo. Bien. Bien, pues lo dicho, os dejo este curso aquí, un poco a espera de vuestra información, de si queréis o pensáis que podamos ampliar algún tema o añadir algún tema que os pueda resultar interesante, lo mismo que hice con el curso sobre MIDI, y un poco lo dejo a vuestra elección. Gracias de todas maneras por vuestros comentarios, por vuestros agradecimientos, de verdad que me llenan de orgullo y me hacen continuar con la idea de seguir realizando más cursos para ayudaros en la medida que yo pueda. Y nada, pues finalizo este curso con como os he dicho antes, con un pequeño homenaje a esos vintage que nos hicieron las delicias durante mucho tiempo. Es mi forma de dar las gracias por todo lo que nos dieron, los buenos momentos y también los malos, que también algunas veces nos las hicieron pasar canutas, pero bueno, mi agradecimiento a ellos y a lo bien que lo hemos pasado con ellos. Muchas gracias a todos. Soy Daniel de la Fuente
aquí estoy para lo que necesitéis. Y esto es Samplers y muestreo. Gracias a todos.